El despertador sonó a las 6 de la mañana y Audrey Drake cogió el teléfono. Siempre se levantaba antes que Holbrook para poder prepararle el desayuno y ponerse a trabajar sin complicaciones. Miró a su marido dormido y salió de la cama con cuidado. En el cuarto de baño, Audrey se miró en el espejo. A sus 34 años seguía siendo atractiva. Pelo castaño oscuro hasta los hombros, ojos color ámbar y rasgos expresivos. Sin embargo, últimamente le habían aparecido arrugas de preocupación en el entrecejo y sombras en las comisuras de los ojos. Suspiró y empezó a maquillarse, sin demasiado brillo, como le gustaba a Holbrook. Profesional pero no llamativo, decía a menudo. Nadie quiere a una contable que parece que va a una fiesta nocturna. Audrey bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Huevos revueltos y bacon para Holbrook, solo una taza de café y una tostada para ella. Encendió la cafetera, aspirando el aroma de los granos recién molidos. Los pequeños rituales matutinos la ayudaban a mantener una sensación de control sobre una vida que se le escapaba cada vez más de las manos. 10 años atrás, cuando se conocieron en la universidad, Holbrook había sido muy diferente. Era un ambicioso estudiante de informática que la había conquistado con su confianza y su agudeza mental. Audrey estudiaba entonces económicas y soñaba con una carrera como analista financiera. Se casaron 3 años después y al principio todo fue bien. Holbrook admiraba sus habilidades matemáticas y ella apoyaba sus aspiraciones profesionales. El punto de inflexión llegó cuando Holbrook fue ascendido a director ejecutivo de Quantum Software, una empresa de software para bancos e instituciones financieras. El poder y el dinero le cambiaron. La admiración fue sustituida por la condescendencia y luego por el desdén más absoluto. Audrey estaba poniendo bacon en un plato cuando oyó pasos en la escalera. Holbrook apareció en la cocina con su inalterado traje de negocios de corte perfecto. Llevaba el pelo rubio impecablemente peinado y en sus ojos azules brillaba la fría confianza de un hombre acostumbrado a mandar. «Buenos días», dijo Audrey, poniéndole un plato delante. Holbrook asintió, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. «¿Qué tienes hoy?», preguntó ella tratando de mantener la conversación. «Reunión de inversores a las 10, comida con el equipo de desarrollo a la 1 y luego reunión con Knight», dijo él colgando por fin el teléfono y comiendo. «Estamos en las fases finales del lanzamiento de un nuevo producto. No me esperes para cenar». Audrey asintió. En los últimos meses, rara vez veía a su marido en casa antes de las 9 de la noche. «Esta noche tengo una auditoría importante para Meridian Electronics», dijo. «El director financiero sospecha que hay fraude interno, y yo estoy...» «Dios, Audrey», la interrumpió Holbrook, poniendo los ojos en blanco. «¿De verdad crees que me interesan tus insignificantes auditorías? Yo estoy negociando contratos por valor de millones de dólares, y tú te dedicas a rebuscar en los cheques y recibos de otras personas». Audrey dejó de hablar, sintiendo que el color le inundaba las mejillas. Quería argumentar que su trabajo como contable forense requería una alta cualificación y un pensamiento analítico, que descubrir fraudes financieros era importante e interesante. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. Aquellas disputas nunca acababan a su favor. «Por cierto», continuó Holbrook, terminándose el café, «este sábado es la fiesta anual de la empresa. Knight la celebrará en su nueva casa. Espero que elijas algo decente de tu guardarropa. La última vez, tu vestido parecía comprado en rebajas en el supermercado». Audrey apretó los dientes. Aquel vestido le había costado un tercio de su sueldo mensual, y lo había elegido con especial cuidado. «Quizá podríamos ir juntas a la tienda», sugirió. «Podrías ayudarme a elegir». «No tengo tiempo para eso», dijo Holbrook, levantándose de la mesa. «Procura no avergonzarme delante de mis colegas. Es un acontecimiento importante para mi carrera». Se inclinó para besarle la mejilla, un ritual cotidiano que hacía tiempo que había perdido su calidez, y se dirigió a la salida. «Y Audrey», añadió cuando se detuvo en el umbral de la puerta, «no te olvides de pagar mi nuevo palo de golf. Te he enviado la factura por correo». Cuando la puerta se cerró tras él, Audrey se hundió lentamente en una silla. Últimamente, este tipo de compras eran cada vez más frecuentes. Accesorios caros, equipamiento deportivo, gemelos de platino. Todas estas cosas aparecían en su casa sin discusión previa, y ella siempre las pagaba. Holbrook lo explicaba diciendo que sus tarjetas de crédito
Habían llegado al límite debido a gastos de representación y prometía compensar los gastos, pero el dinero nunca se devolvía. Audrey echó un vistazo a su reloj. Era hora de ir a trabajar. Recogió los platos, cargó el lavavajillas y se dirigió al garaje. Al lado del reluciente Audi negro de Holbrook, su Ford usado parecía especialmente modesto. Como tantas otras cosas en su relación, servía como recordatorio constante del creciente abismo que los separaba. La oficina de auditoría financiera de precisión, en la que trabajaba Audrey, estaba situada en un modesto edificio del Distrito Comercial de Pueblo. La pequeña empresa estaba especializada en detectar irregularidades y fraudes financieros. Audrey se encontraba en su elemento: analizar cifras, buscar discrepancias, desentrañar complejas tramas financieras. Todo esto le resultaba fácil y satisfactorio. «Buenos días», la saludó Pearl Lister, la propietaria de la empresa, una mujer de unos 60 años, pelo corto y canoso y mirada perspicaz. «¿Estás lista para Meridian?» «Por supuesto», asintió Audrey, encendiendo el ordenador. «Ayer revisé los informes preliminares. No hay duda de que algo va mal en las listas de la compra. Por eso te encargué el caso», sonrió Pearl. «Tienes un verdadero talento para detectar el fraude. A veces pienso que podrías trabajar para el FBI». Audrey sonrió avergonzada. Pearl siempre había apreciado su profesionalidad, y esa era una de las razones por las que Audrey se había quedado en la pequeña empresa, a pesar de las ofertas más lucrativas de las grandes compañías. El día pasó volando. Audrey se sumergió en los informes financieros de Meridian Electronics, analizando el flujo de fondos, comparando facturas y recibos. Al final del día sabía exactamente dónde buscar las pruebas. El subdirector de compras estaba inflando sistemáticamente el coste de los componentes, aceptando sobornos de los proveedores. «Deberías tomarte un descanso», dijo Pearl, asomándose a su despacho a las 7 de la noche. «Llevas aquí 11 horas». «Ya casi he terminado», replicó Audrey, frotándose los ojos. «Quiero tener listo un informe completo para mañana por la mañana». «Siempre has sido muy perfeccionista», suspiró Pearl. «Pero no olvides tu vida personal. Seguro que Holbrook te está esperando en casa, ¿no?» Audrey apartó la mirada. «Esta noche trabaja hasta tarde. Lanzamiento de un nuevo producto». Pearl la miró atentamente, pero no dijo nada. Siempre era observadora, y Audrey sospechaba que su jefa estaba al tanto de los problemas de su matrimonio. «No te quedes mucho tiempo», fue todo lo que dijo Pearl mientras se dirigía a la salida. Audrey volvió al trabajo, pero su concentración estaba disminuyendo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Holbrook, a su matrimonio en decadencia. ¿Cuándo había empezado a notar el cambio? Tal vez hace 2 años, cuando él se negó a celebrar su ascenso, alegando verdaderos logros en su carrera. O 6 meses atrás, cuando ella le encontró en el bolsillo un cheque de una joyería por una cantidad que él había olvidado decirle y que luego explicó comprando un regalo para su madre. El teléfono vibró, un mensaje de Holbrook. «No me esperes levantada. Paso la noche en la ciudad. Importantes negociaciones se han retrasado. Ni hola, ni amor, ni siquiera una disculpa. Solo información». Audrey sintió que algo en su interior se contraía. Era la tercera vez en un mes que no venía a casa. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una cajita de bombones. Una pequeña debilidad que se permitía en los días especialmente duros. Cogió uno y se dio cuenta de que quedaba el último. «Qué simbólico», pensó Audrey. «El último caramelo, el último resto de su paciencia». Apagó el ordenador, recogió sus cosas y se dirigió al aparcamiento. El atardecer de pueblo la recibió con una brisa fresca y luces parpadeantes. Audrey subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. La idea de volver a una casa vacía le producía nostalgia. Por impulso, decidió conducir hasta el centro de la ciudad, donde estaba la oficina de Quantum Software. Estaba de paso, se dijo, solo para asegurarse. El edificio de la empresa, una torre de cristal de 20 pisos, brillaba con sus luces incluso de noche. Audrey pasó despacio, buscando el Audi negro de Holbrook en el aparcamiento. No había ningún coche. Aparcó cerca y sacó el móvil. La aplicación de localización que se habían instalado el uno al otro, por seguridad años atrás, mostraba que Holbrook estaba en el Grand Meridian Hotel, en el centro de la ciudad. «Negociaciones importantes», repitió mentalmente,
sintiendo una pesadez que crecía en su interior. Podría haber sido una cena de negocios, podría haber sido un banquete de empresa, pero algo le decía que era algo más. Audrey colgó el teléfono y exhaló lentamente. No montaría una escena, no llamaría para exigir una explicación. Encontraría una excusa plausible de todos modos. Siempre lo hacía. Llegó a casa cerca de medianoche. La casa vacía la recibió con silencio y oscuridad. Audrey encendió la luz del pasillo y vio un sobre la mesa, una entrega para Holbrook. Lo cogió y estaba a punto de dejarlo a un lado cuando se fijó en el logotipo del remitente. Relojes exclusivos Piedmont. Al dar la vuelta al sobre, vio la factura. $15,000 por un reloj de pulsera de edición limitada. Audrey se desplomó en la silla, sintiendo cómo la ira se apoderaba de su interior. $15,000 era la mitad de su sueldo anual, y sabía que pronto recibiría un mensaje pidiéndole que pagara esa factura temporalmente a la espera de una bonificación. Suspirando, subió a su dormitorio y empezó a prepararse para acostarse. Al pasar por delante del despacho de Holbrook, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Su marido solía cerrarla cuando se marchaba. Audrey dudó y entró. El despacho estaba impecablemente limpio. Ni un solo papel de más, ni un solo objeto fuera de su sitio. El ordenador de Holbrook estaba sobre la mesa, apagado. Audrey se acercó al armario donde su marido guardaba los papeles. La cerradura estaba abierta. Sabía que no debía hacerlo. Era una invasión de la intimidad, un abuso de confianza. Pero después de todo lo que había pasado, después de todas las dudas y sospechas, Audrey sentía que tenía derecho a saber la verdad. Abrió el armario y empezó a revisar las carpetas. Extractos bancarios, pólizas de seguros, títulos de propiedad. Todo parecía normal. Pero en el último instante, detrás de una pila de revistas viejas, descubrió una pequeña caja fuerte que ni siquiera sabía que existía. A Audrey se le aceleró el corazón. La caja fuerte estaba cerrada con una combinación. Probó con la fecha de su boda, pero fue en vano. Tampoco tuvo suerte con el cumpleaños de Holbrook. Desesperada, introdujo la fecha de su cumpleaños, sin esperar ningún resultado, pero, para su sorpresa, la cerradura hizo clic y se abrió. Dentro había un montón de papeles y varias memorias USB. Audrey sacó los papeles y empezó a leer. Lo que vio la dejó helada. Eran extractos de cuentas en el extranjero, a nombre de Holbrook, que ella no sabía que existían. Los importes de las transferencias ascendían a cientos de miles de dólares. Junto a ellos había documentos sobre la compra de bienes inmuebles en Miami, un lujoso ático valorado en $2 millones, registrado a nombre de una tal Esther Prue. Audrey nunca había oído ese nombre. Con manos temblorosas, introdujo una de las unidades flash en el portátil que siempre llevaba consigo. En la pantalla aparecieron archivos de los estados financieros de Quantum Software, muchos de ellos etiquetados como confidenciales y solo para uso interno. Como contable forense, Audrey detectaba rápidamente las discrepancias. Las cantidades declaradas en los informes oficiales al Consejo de Administración no coincidían con las que aparecían en los documentos internos. La diferencia se desviaba a cuentas en el extranjero a través de una red de empresas fantasma. Audrey reconoció el esquema, un fraude corporativo clásico que había descubierto muchas veces en su consulta. Su marido, director general de Quantum Software, retiraba sistemáticamente dinero de la empresa. Y al parecer, tenía una cómplice, la misteriosa Esther Prue. Audrey cerró el portátil y devolvió los documentos a la caja fuerte, cerrándola con cuidado. Luego salió lentamente del estudio, cerró la puerta y subió al dormitorio. Tumbada en la oscuridad mirando al techo, trató de dar sentido a lo que había visto. Holbrook no solo la engañaba, sino que estaba cometiendo un crimen. Y ahora ella era cómplice involuntaria, poseedora de conocimientos peligrosos. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a la policía? ¿Enfrentarse a su marido? ¿Fingir que no había visto nada? Audrey cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a números, fechas, nombres. La analista financiera que llevaba dentro ya empezaba a trazar un plan de investigación, y la mujer traicionada por su marido luchaba con sentimientos de devastación y rabia. Empezaba a clarear fuera de la ventana cuando Audrey tomó una decisión. No actuaría precipitadamente. Como una profesional, primero reuniría todas las pruebas necesarias. Averiguaría quién era Esther Prue, rastrearía el dinero y luego decidiría qué hacer.
Por la mañana, al ir a trabajar, oyó el motor del Audi retumbando en el garaje. Holbrook había vuelto a casa. Audrey respiró hondo, preparándose para saludar a su marido con su habitual sonrisa reservada. Pero algo cambió en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió determinación en lugar de desesperación. Había pasado una semana desde que Audrey descubrió la caja fuerte en el estudio de su marido. Todas las noches, cuando Holbrook se quedaba hasta tarde en el trabajo, pasaba horas estudiando documentos, haciendo copias, analizando cifras. Su formación profesional le resultaba muy útil. Podía encontrar patrones ocultos donde otros solo veían un conjunto caótico de números. Aquella noche estaba de nuevo sentada en su coche, en el aparcamiento cercano a la oficina de Quantum Software. El reloj marcaba las 11 menos cuarto. Llevaba casi 3 horas esperando, pero la visión de Holbrook saliendo del edificio merecía cada minuto de espera. Sobre todo cuando iba de la mano de una rubia alta, vestida con un elegante traje de negocios. Audrey hizo unas cuantas fotos con su teléfono, intentando que no le temblaran las manos. Ya sabía quién era aquella mujer. Esther Prue, 32 años, analista financiera senior en Quantum Software, licenciada en Princeton, divorciada, sin hijos. Audrey había reunido todos estos datos en los últimos días, rastreando metódicamente las redes sociales y los foros profesionales. Lo que realmente la sorprendió fue la ausencia de cualquier mención a una aventura con Holbrook. Normalmente la gente deja rastros digitales de sus relaciones. Fotos juntos, sellos de localización, comentarios. Pero Esther parecía ser tan cuidadosa como Holbrook. Audrey vio cómo la pareja subía a un taxi y se alejaba. Sabía a dónde se dirigían, al mismo Grand Meridian Hotel, donde Holbrook supuestamente celebraba reuniones de negocios. Hoy no necesitaba seguirlos. Tenía cosas más importantes que hacer. Esperó a que el taxi doblara la esquina, salió del coche y se dirigió al edificio de oficinas. El guardia de la entrada la saludó amistosamente con la cabeza. «Buenas noches, señora Holbrook», sonrió. «Mi marido ya se ha ido». «Lo sé, Henry», contestó ella tratando de mantener un tono de voz informal. «Dejó unos papeles importantes en su despacho y me pidió que los recogiera». No era la primera vez que visitaba el despacho de su marido en su ausencia. A lo largo de los años de matrimonio, había llevado a menudo a Holbrook cosas olvidadas, comida, documentos. Los guardias la conocían de vista y a nadie le sorprendía ver a la esposa del director ejecutivo fuera de horario. «Claro, pasa», asintió Henry, abriéndole la entrada de servicio. «¿Qué tal? Hacía tiempo que no te veía». «Estoy bien, gracias», contestó Audrey mientras entraba. «Mucho trabajo». Tomó el ascensor hasta la 18ª planta y caminó confiada hacia el despacho de Holbrook. La cerradura electrónica de la puerta se abrió con una tarjeta de acceso, una copia de la cual Holbrook le había dado por si acaso. Probablemente no había previsto cuál sería esa emergencia. Estaba oscuro en el despacho, solo las luces de la ciudad nocturna parpadeaban tras las ventanas panorámicas. Audrey encendió una pequeña lámpara de escritorio y se sentó ante el ordenador de su marido. Holbrook y ella se habían conocido en la universidad, donde ambos habían estudiado programación básica, y aunque ella llevaba mucho tiempo sin practicarla, conservaba algunas habilidades. Por ejemplo, sabía que su marido nunca cambiaba las contraseñas, porque le parecía una pérdida de tiempo. El ordenador le pidió una contraseña y Audrey introdujo la fecha de nacimiento de la madre de Holbrook, el mismo código que había utilizado en la caja fuerte. La pantalla parpadeó, dándole acceso a los archivos. Pasó la hora siguiente revisando metódicamente los documentos de su escritorio y de la red corporativa. La mayor parte del material parecía legítimo: presentaciones para inversores, informes de ventas, especificaciones técnicas de nuevos productos. Pero en una carpeta oculta de un disco duro externo, encontró lo que buscaba: documentos que confirmaban sus sospechas. Holbrook creó una red de proveedores de servicios ficticios a través de los cuales Quantum Software supuestamente adquiría software y servicios de consultoría. En realidad, las empresas solo existían sobre el papel, y el dinero que se les transfería iba a parar a cuentas en el extranjero propiedad de Holbrook y, al parecer, de Esther Prue. A juzgar por las fechas, el esquema llevaba en marcha alrededor de 1 año y medio, y en ese tiempo se habían retirado unos $2,500,000. Audrey conectó su disco externo y copió todo lo que podía servir como prueba. Después comprobó cuidadosamente
que no había dejado rastro de su presencia y salió del edificio, despidiéndose de Henry con la misma despreocupación que cuando lo conoció. De vuelta a casa, guardó el disco duro en un bolsillo oculto de su bolsa de trabajo y se dio una larga ducha, intentando quitarse la sensación de suciedad que no tenía nada que ver con la suciedad física. Tumbada en la cama, pensó en su siguiente paso. Tenía pruebas suficientes para acudir a la policía o a la SS, pero algo la retenía. Tal vez los restos de lealtad al hombre que había amado, o tal vez el miedo a ser acusada de complicidad, sobre todo teniendo en cuenta su profesión de auditora financiera. Debería haber detectado antes los indicios de fraude. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Un mensaje de Holbrook. Reunión urgente. Pasar la noche en la oficina. Gran día mañana. Audrey sonrió amargamente. Ni siquiera había intentado inventar una mentira plausible. Durmiendo en el despacho que había abandonado hacía 3 horas con su amante. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuánto tiempo había hecho la vista gorda ante lo evidente? A la mañana siguiente, Audrey decidió tomarse el día libre. Llamó a Pearl y adujo una migraña, una razón rara pero plausible. Necesitaba tiempo para analizar la información que había reunido y decidir qué hacer a continuación. Pasó todo el día en la mesa de la cocina, extendiendo los documentos impresos que tenía delante, tomando notas, construyendo una cronología de los hechos. Descubrió que la trama fraudulenta había comenzado aproximadamente un mes después de que Esther Prue se incorporara a la empresa. No era casualidad. Al anochecer, oyó el ruido de un coche que se detenía. Holbrook había llegado a casa inesperadamente temprano. Audrey apenas había tenido tiempo de recoger sus papeles y esconderlos cuando él entró en la cocina. ¿Estás en casa?, se sorprendió tirando las llaves sobre la encimera. ¿No es día laborable? Migraña, respondió ella brevemente, frotándose la sien para tranquilizarse. Me he tomado el día libre. Holbrook asintió, claramente no muy interesado en su salud. Tengo que cambiarme. Tengo una reunión con Silas Knight dentro de 1 hora. Audrey se puso tensa. Silas Knight era el propietario y director general de Quantum Software, el superior inmediato de Holbrook. ¿Conocía las maquinaciones de su subordinado? ¿Era cómplice? ¿O más probablemente, permanecía en la oscuridad? ¿Era importante?, preguntó, tratando de mantener la voz neutra. La discusión de la fiesta corporativa, respondió Holbrook, sirviéndose un whisky. Quedan 3 días y aún no tenemos la lista definitiva de invitados. Y sí, vendrás conmigo, así que prepárate para las 7 del sábado. Y por favor, intenta estar presentable. Tomó un trago de whisky y se dirigió escaleras arriba sin siquiera dirigirle una mirada. Audrey lo siguió con la mirada, sintiendo que en su interior crecía una fría determinación. Silas Knight estaría en la fiesta del sábado. Esta podría ser su oportunidad. Por la noche, Holbrook no volvió a cenar. Envió un mensaje rápido para decir que la reunión con Knight había sido larga y que se iban a un restaurante. Audrey no contestó. En su lugar, abrió el portátil y empezó a recopilar un informe detallado de todo lo que había descubierto. Sus años de experiencia como contable forense le habían ayudado a estructurar la información de forma que incluso un profano pudiera entenderla. Cuando terminó el informe, lo imprimió. Lo metió en un sobre impermeable y lo guardó en el fondo de su bolsa de trabajo. Algo le decía que pronto le sería útil. Holbrook regresó a medianoche. Audrey ya estaba en la cama con un libro, fingiendo leer. Entró en el dormitorio, tambaleándose y oliendo a alcohol y a perfume caro de mujer. ¿Todavía estás despierta?, murmuró quitándose la corbata. Me alegro. Tengo algo que contarte. Audrey levantó la vista de su libro, esperando a que continuara. Holbrook se hundió en el borde de la cama. Habrá un importante inversor de Singapur en la fiesta del sábado, dijo pronunciando cuidadosamente las palabras. Un hombre que puede invertir 10 millones en nuestra empresa. 10 millones, Audrey. Soy personalmente responsable de su visita. Enhorabuena, respondió ella secamente. ¿Es un ascenso? Mejor, sonrió Holbrook. Si el trato sale adelante, Knight me ha prometido una participación en la empresa y un puesto en el consejo de administración. Seremos ricos, nena. Muy ricos. ¿Seremos? Audrey pensó. ¿O tú y Esther Prue? Suena divertido, dijo en voz alta. Te lo has ganado.
Holbrook no pareció darse cuenta de la ironía en su voz. Siguió hablando de sus planes, de cómo comprarían una casa nueva, de cómo viajarían por el mundo en primera clase, de cómo ella podría por fin dejar su pequeña oficina y hacer algo digno. Audrey escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero en su interior todo hervía. Los planes de su marido no la incluían, al menos no a la verdadera Audrey, con sus intereses, sus metas, sus sueños. Para él, ella no era más que un accesorio, un símbolo de estatus que exhibir en eventos corporativos. Una cosa más, dijo Holbrook, repentinamente serio. Me he dado cuenta de que pasas mucho tiempo en el ordenador. ¿A qué se dedica? Audrey sintió un escalofrío. ¿Sospechaba algo? Trabajo, respondió con calma. Tenemos un gran proyecto con Meridian Electronics, así que tengo que llevarme el trabajo a casa. Hmm. Holbrook entornó los ojos. Creía que estabas buscando algo, investigando algo. Soy contable auditor, Holbrook. Se encogió de hombros Audrey. Investigar forma parte de mi trabajo. La miró fijamente durante unos largos segundos y luego asintió. Por supuesto que lo es. Solo ten cuidado con lo que buscas, Audrey. A veces es mejor no saber algunas cosas. Con esas palabras se dirigió al cuarto de baño. Audrey oyó retumbar el agua de la ducha. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O una simple charla de borrachos? En cualquier caso, tenía que tener aún más cuidado. Al día siguiente, al volver del trabajo, Audrey descubrió que su portátil no se encendía. Comprobó la batería, el cable de alimentación, todo estaba bien, pero el ordenador seguía sin dar señales de vida. «Qué raro», dijo en voz alta mientras conectaba el portátil al televisor mediante un cable HDMI, con la esperanza de que al menos funcionara la pantalla. «¿Qué es raro?», se oyó la voz de Holbrook. Estaba en la puerta del salón, observando sus manipulaciones. «Se me ha estropeado el portátil», respondió ella, intentando que su voz sonara frustrada, pero no sospechosa. «Ahí están todos mis archivos de trabajo». «Qué pena», Holbrook sacudió la cabeza. «¿Tal vez un virus? ¿O algo más?» Había algo en su voz que hizo recelar a Audrey. Miró a su marido más de cerca. Sonreía, pero sus ojos permanecían fríos. «Te estás echando atrás, ¿verdad?», preguntó dirigiéndose a la barra. Una mujer inteligente siempre da marcha atrás. Por supuesto, mintió Audrey. La mayoría de los archivos importantes estaban, en efecto, en la nube, pero algunos, incluidas las pruebas que había reunido contra Holbrook, solo estaban almacenados en su portátil y en un disco externo que, por suerte, ahora estaba en su bolso, en el pasillo. «Me alegra oírlo», asintió Holbrook, sirviéndose un whisky. Mañana te conseguiremos uno nuevo. Mejor y más rápido». Salió de la habitación dejando a Audrey sola con un portátil inservible y una creciente sospecha. El ordenador roto no era un accidente. Holbrook sabía o sospechaba algo, y actuó. A última hora de la noche, cuando su marido ya dormía, Audrey bajó cautelosamente al salón y conectó el disco duro externo al televisor a través del puerto USB. Para su alivio, los archivos se abrieron. Todo estaba allí: documentos, fotos, su informe. Rápidamente lo copió todo en el nuevo disco que había comprado esa tarde en la tienda de electrónica, y luego subió las copias a un servicio de almacenamiento en la nube protegido con contraseña. Por la mañana Holbrook le había traído un nuevo portátil, el último modelo, el doble de caro que el anterior. «Considéralo un regalo de aniversario anticipado», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Espero que este dure más». Audrey le dio las gracias, fingiendo sentirse conmovida por su preocupación. Pero en cuanto él se marchó a trabajar, ella comprobó si el nuevo ordenador tenía programas espía. Y los encontró. Un software de acceso remoto instalado por un profesional que le permitía ver todo lo que hacía en el portátil. «Así que así es como se juega», pensó Audrey mientras cerraba la tapa del portátil. Tenía que admitir que había subestimado a su marido. No era solo un tramposo, sino un adversario peligroso. Ese mismo día compró otro ordenador, barato pero funcional, y lo escondió en su despacho del trabajo. Ahora realizaba allí todas sus transacciones importantes y utilizaba el portátil de casa solo para tareas inocuas, como consultar el correo electrónico o ver películas. El viernes transcurrió en tensa expectación.
Audrey sentía que Holbrook la observaba, analizando cada palabra, cada gesto. Se volvió inesperadamente atento. Le preguntó por su día, le propuso cenar juntos e incluso le compró flores. Pero esta atención ostentosa escondía la cautela de un depredador que olfatea el peligro. Por la noche, cuando se preparaban para acostarse, Holbrook preguntó de repente, «¿Me amas, verdad, Audrey?» Ella lo miró, su hermoso rostro de rasgos regulares, los ojos azules que antes le habían parecido tan sinceros. Ahora solo había en ellos un frío cálculo. «Por supuesto», respondió ella, esbozando una sonrisa. «¿Por qué lo pregunta?» «Solo quería asegurarme», dijo él acercándose. «A veces creo que me ocultas algo, algo importante». La mano de él se deslizó por el cuello de ella, apretando ligeramente, no lo suficiente para hacerle daño, pero sí para recordarle su superioridad física. «No necesitamos tener secretos el uno para el otro, ¿verdad?», continuó, y su voz se hizo más grave, más peligrosa. «Somos un equipo, tú y yo, para siempre». Audrey sintió que se le ponía la carne de gallina. Había algo en sus palabras, en su mirada, que la hizo estremecerse por dentro. Ya no era solo control, era una amenaza. «Nada de secretos», susurró, obligándose a no apartarse. «Te lo prometo». Holbrook sonrió y le soltó el cuello, pero la sensación de sus dedos permaneció, como un collar invisible. «Genial», dijo volviendo a su lado de la cama. «Mañana es un gran día. Será mejor que duermas bien». Audrey no pegó ojo aquella noche. Se tumbó junto al hombre que una vez había amado y se dio cuenta de que se había convertido en un extraño. Un extraño peligroso. Y mañana, en la fiesta de la empresa, tendría que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El sábado por la mañana, Audrey se levantó temprano. Holbrook aún dormía y ella se dirigió con cuidado a la cocina para preparar café. En su cabeza repasó su plan de acción para la noche. La fiesta de empresa empezaría a las 7 en la nueva casa de Silas Knight, situada en el lujoso barrio de Pueblo y dotada de una enorme piscina. El orgullo del propietario, según Holbrook. Audrey sacó de su bolso un sobre impermeable con documentos y comprobó su contenido. Todo estaba en su sitio. Cerró el sobre y lo volvió a meter en la bolsa que pensaba llevarse a la fiesta. Holbrook bajó a desayunar muy animado. Sus ojos brillaban de expectación. «Hoy es nuestro gran día, cariño», dijo besándola en la mejilla. «Tengo la sensación de que todo va a salir a la perfección». Audrey le devolvió la sonrisa, pensando en lo diferente que imaginaba en el desenlace de la velada. El día de la fiesta de empresa era inusualmente caluroso para finales de junio. El sol abrasaba sin tregua, e incluso a última hora de la tarde el aire seguía siendo pesado y sofocante. Audrey estaba de pie frente al espejo del dormitorio, alisando las arrugas de su vestido nuevo. Un azul marino de hombros descubiertos, elegante pero no chillón. A diferencia de otras veces, cuando Holbrook había criticado cada atuendo que ella llevaba, hoy ni siquiera echó un vistazo al vestido, completamente absorto en sus pensamientos sobre su próxima reunión con el inversor singapurense. «¿Vienes pronto?», llegó su voz impaciente desde el pasillo. «Tenemos que irnos ya». «Ya casi», respondió Audrey, ajustándose los pendientes de plata en las orejas, regalo de Holbrook en su 5º aniversario, cuando él aún se acordaba de esas cosas. Lanzó una última mirada a su reflejo. Por fuera tenía el mismo aspecto de siempre, comedida, elegante, a juego con la imagen de la esposa de un ejecutivo de éxito. Pero por dentro era diferente. Hoy por primera vez en mucho tiempo sentía fuerza, determinación y la extraña calma que surge cuando se toma una decisión importante. Cogiendo un pequeño bolso del tocador, Audrey comprobó su contenido. Además de las cosas habituales, lápiz de labios, teléfono, llaves, había un sobre impermeable con pruebas de las maquinaciones financieras de Holbrook. Por si acaso, hizo una copia electrónica, que envió a una cuenta secreta de correo electrónico que había creado específicamente para ese fin. Pero los documentos en papel, en su experiencia, siempre hacían una impresión más fuerte. «Audrey», Holbrook volvió a llamar, y esta vez había una clara irritación en su voz. «Ya voy», respondió ella cerrando el bolso e inspirando profundamente. Hoy todo iba a cambiar. Holbrook la esperaba junto al coche, dando golpecitos con las llaves en la palma de la mano, un gesto que siempre indicaba su impaciencia. Llevaba un traje gris claro impecablemente confeccionado,
una corbata a juego y unos gemelos de diamantes, que costaban más que el sueldo mensual de Audrey. Como de costumbre, su aspecto era impecable, la personificación del éxito y la confianza. «Por fin», murmuró abriéndole la puerta del coche con exagerada galantería. «Creía que ibas a un baile real, no a una fiesta de empresa». Audrey subió al coche en silencio, decidiendo no responder a la puya. Nada iba a desequilibrarla hoy. Durante todo el trayecto hasta la casa de Silas Knight, Holbrook habló de la próxima reunión con el inversor, de lo importante que era causar una buena impresión, de sus planes para el futuro. Audrey escuchaba a medias, asintiendo en los lugares adecuados. Sus pensamientos estaban ocupados con su propio plan. La mansión de Knight era exactamente como se la había imaginado. Lujosa, con columnas neoclásicas, rodeada de un cuidado jardín. El camino de entrada estaba lleno de coches caros. Holbrook aparcó y, sin esperar a Audrey, se dirigió a la entrada. «Mantén el ritmo», dijo por encima del hombro. «Y recuerda, sonríe, sé amable, pero no hables demasiado. Sobre todo de tu trabajo. Nadie quiere oír hablar de contabilidad en una fiesta». Audrey permaneció en silencio, apretando más fuerte el bolso. Aquella condescendencia, aquel menosprecio constante de su profesión y de sí misma, todo acabaría pronto. Silas Knight en persona les salió al encuentro en la entrada. Un hombre alto y delgado de unos 50 años, con un mechón de canas en el pelo oscuro y unos atentos ojos marrones. A diferencia de la mayoría de los invitados, que vestían formalmente, él llevaba pantalones de lino de color claro y una camisa desabrochada. Un anfitrión que podía permitirse algunas libertades. «Holbrook», exclamó, estrechando la mano de su subordinado. «Que me alegro de que haya venido, y señora Holbrook», se volvió hacia Audrey con una cálida sonrisa. «Está usted encantadora». «Gracias, señor Knight», respondió ella. «Tiene usted una casa preciosa». «Silas, por favor», la corrigió. «Esta noche solo somos amigos. Entra, sírvete». La piscina está abierta para los que quieran refrescarse. Atravesaron el amplio vestíbulo hasta el jardín, donde ya había reunidas unas 50 personas. Camareros con camisa blanca servían champán y aperitivos. Junto a la casa había una enorme piscina de agua azul, rodeada de tumbonas y sombrillas. Varios invitados ya estaban chapoteando en el agua, huyendo del calor vespertino. Holbrook se unió enseguida a la charla, pasando de un grupo a otro, riendo a carcajadas y estrechando manos. Audrey se mantuvo un poco apartada, observando. Se fijó en Esther Prue, de pie junto a la barra, con un ajustado vestido rojo que destacaba demasiado frente a los atuendos más conservadores de las demás mujeres. Esther no dejaba de lanzar miradas en dirección a Holbrook, pero evitaba cuidadosamente mirar a Audrey. «Creo que te aburres», dijo una voz cercana. Audrey se dio la vuelta y vio a Silas Knight tendiéndole una copa de champán. «Gracias», dijo, tomando la copa. «No me aburro, solo observando». «Un observador», asintió Knight con una leve sonrisa. «Es una cualidad valiosa, sobre todo en su profesión, supongo. Holbrook me ha dicho que trabajas en auditoría financiera». «Sí», confirmó Audrey, sorprendida de que conociera su trabajo. «Soy contable forense en Precision Financial Audit. Estamos especializados en detectar irregularidades financieras». «Suena interesante», dijo Knight. «Creo que se ven muchas cosas interesantes en su trabajo». «Sí, la gente puede ser inventiva cuando se trata de dinero», replicó Audrey con cautela, sin saber hasta qué punto podía ser franca. «Oh, estoy segura». Knight sonrió más ampliamente. «Sabes, tengo una teoría. Creo que el verdadero carácter de un hombre no está en cómo se comporta con los que están por encima de él, sino en cómo trata a los que no pueden darle nada. Subordinados, personal de apoyo, cónyuges». La miró fijamente a los ojos, y Audrey se dio cuenta de que aquel hombre veía mucho más de lo que mostraba. Puede que no conociera las maquinaciones de Holbrook, pero sin duda se había dado cuenta de la forma en que trataba a su mujer. «Una sabia observación», dijo en voz baja. «Audrey». La voz de Holbrook interrumpió su conversación. Se acercó rápidamente sujetando el codo de un hombre asiático de baja estatura con un traje impecable. «Quiero presentarle al señor Chen, de Singapur». «Señor Chen, mi esposa Audrey». «Encantada de conocerle», dijo Audrey tendiéndole la mano. El señor Chen se inclinó cortésmente, pero era evidente que Holbrook no lo había traído aquí para charlar. «Silas», continuó Holbrook, volviéndose hacia su jefe,
Al señor Chen le gustaría discutir contigo algunos detalles de nuestro acuerdo. Quizá podríamos trasladarnos a un lugar más tranquilo. Por supuesto, asintió Knight. Si me disculpa, señora Holbrook. El deber del amo me llama. Se marchó con Holbrook y el señor Chen. Audrey volvió a quedarse sola. Buscó un sitio donde sentarse y vio una tumbona libre junto a la piscina. Perfecto. Desde allí podía vigilar la entrada de la casa y esperar a que Knight regresara. El sol ya empezaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos anaranjados y rosados. La sensación de sofoco aumentaba, presagiando una posible tormenta. Audrey se sentó en la tumbona y colocó el bolso a su lado. Bebió un sorbo de champán, observando a los invitados e intentando calmar el nervioso temblor de sus manos. Media hora más tarde, Holbrook, Knight y el señor Chen regresaron al jardín. A juzgar por la expresión de satisfacción de Holbrook, la conversación había sido un éxito. Tenía un vaso de whisky en la mano y hablaba animadamente, mientras el señor Chen asentía cortésmente. Knight escuchaba con expresión neutra, pero a Audrey le pareció que en sus ojos brillaba algo parecido al escepticismo. Esther Prue se acercó inmediatamente al grupo de hombres, contoneando espectacularmente las caderas. Dijo algo, haciendo reír a todos, y Holbrook la presentó con orgullo al señor Chen como nuestra mejor analista financiera. Esther sonrió modestamente, pero había algo posesivo en su postura, en la forma en que se colocó junto a Holbrook, demasiado cerca para ser una colega. Audrey observó la escena, sintiendo que una fría resolución crecía en su interior. Se terminó el champán y dejó la copa vacía sobre la mesa. Era el momento de actuar. Pero antes de que pudiera levantarse, Holbrook se le acercó. Tenía las mejillas enrojecidas por el alcohol y los ojos brillantes. ¿Por qué estás sentada aquí sola?, preguntó con fingida preocupación. Deberías estar socializando, presumiendo. Es una gran noche para nosotros. ¿Para nosotros?, preguntó Audrey en voz baja. ¿O para ti y para Esther? La sonrisa de Holbrook se congeló. Sus ojos se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Ya sabes de qué estoy hablando, replicó Audrey poniéndose en pie y mirándolo directamente a los ojos. Sé lo vuestro, y las cuentas en paraísos fiscales, y el ático de Miami. Holbrook se puso pálido y miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oír su conversación. Aquí no, siseó agarrándola del brazo. Entremos y discutámoslo en privado. Suéltame, intentó zafarse Audrey, pero el agarre de Audrey era férreo. No montes una escena, gruñó Holbrook entre dientes, sin dejar de sonreír para los demás. No te das cuenta de dónde te metes. Entiendo lo suficiente, replicó ella, tratando de hablar con calma. Y tengo pruebas. Todos tus esquemas, todas tus traducciones. Podría destruirte con una sola conversación con Knight. Holbrook se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Tú? ¿Destruirme?, sacudió la cabeza. Cariño, ¿quién te creería? No eres nada, solo una mujer aburrida y mediocre que tuvo la suerte de casarse con un hombre de éxito. Sin mí, no eres nada. Sus palabras le dolieron más de lo que creía. Tocaban viejas heridas, inseguridades que llevaba años intentando superar. Pero en lugar de derrumbarse, Audrey sintió que la ira se desataba en su interior, una ira pura y justa que le dio fuerzas. Suéltame. M y mi mano, dijo, acuñando cada palabra. La gente empezó a congregarse a su alrededor, atraída por una tensión que no podía ocultarse. Esther Prue observaba desde la distancia, mordiéndose el labio nerviosamente. Silas Knight también se percató del conflicto y se dirigió hacia ellos. Holbrook se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en el centro de una atención no deseada. Aflojó el agarre, pero no soltó la mano de Audrey. En su lugar, esbozó una amplia sonrisa y habló en voz alta. Cariño, has bebido demasiado. Tienes que refrescarte. Y con esas palabras la empujó bruscamente hacia la piscina. Audrey perdió el equilibrio y cayó al agua con un sonoro chapoteo. Lo último que oyó antes de zambullirse fue, «¡Nada, perdedora!». El agua fría le quemó la piel y al instante se le mojó el vestido y se le bajó. Audrey contuvo la respiración instintivamente, dejándose hundir por completo durante un momento. El ruido de la fiesta se apagó, sustituido por el zumbido sordo del agua en sus oídos. En aquel momento de silencio e ingravidez, se sintió extrañamente tranquila. Y entonces se impulsó hacia el fondo y salió a la superficie,
tragando aire. Los invitados se reunieron alrededor de la piscina, algunos riendo, pensando que era parte de algún juego, otros con cara de preocupación. Holbrook estaba de pie en el borde, todavía con una sonrisa en la cara, pero había una amenaza en sus ojos. Audrey nadó lentamente hacia las escaleras, ignorando la pesadez de su vestido empapado. Una vez fuera de la piscina, se apartó el pelo mojado de la cara y miró a su alrededor. Su bolso permanecía en la tumbona donde había estado sentada. Mojada y temblorosa, Audrey se dirigió hacia ella, sintiendo el agua que goteaba de su vestido sobre las baldosas que rodeaban la piscina. «Dios, qué torpeza», dijo Holbrook en voz alta mientras se acercaba a ella. «Querida, tienes que cambiarte. Te llevaré a casa». Extendió la mano intentando cogerla por el codo, pero Audrey se echó hacia atrás. «No me toques», dijo en voz baja pero con firmeza. «No montes una escena», sisió Holbrook inclinándose hacia ella. «Ya la has liado parda». «¿Yo?» Audrey negó con la cabeza. «No, Holbrook. Fuiste tú quien lo estropeó todo. Cuando empezaste a robar a la empresa. Cuando empezaste a engañarme. Cuando decidiste que podías tratarme como basura». Se acercó a la tumbona y cogió su bolso. Para su alivio, no se le cayó al agua. Audrey lo abrió y sacó un sobre impermeable que había cerrado cuidadosamente. «¿Qué es?», preguntó Holbrook, repentinamente alerta. Audrey no contestó. En lugar de eso, se dio la vuelta y dijo en voz alta para que todos la oyeran: «Ya es hora de que tu jefe se entere de tus travesuras». Se hizo el silencio. Todas las conversaciones se apagaron y la música sonaba a un volumen inapropiado. Los invitados miraron a su alrededor sin darse cuenta de lo que ocurría. Esther Prue se puso pálida y dio un paso atrás, como si se dispusiera a huir. Silas Knight se adelantó, con el rostro serio. «Señora Holbrook, ¿a qué se refiere?». Audrey respiró hondo y miró directamente a Holbrook. En sus ojos vio algo que nunca antes había notado: miedo. Miedo puro e inconfesable. «Señor Knight», dijo, tendiéndole el sobre, «estos documentos contienen pruebas de que mi marido y la señorita Prue desviaron sistemáticamente dinero de la empresa a través de una red de proveedores ficticios. Más de $2,5 millones en el último año y medio». Un susurro recorrió la multitud. Holbrook se precipitó hacia adelante, intentando coger el sobre, pero dos hombres que estaban junto a Knight, al parecer, agentes de seguridad, le cerraron el paso. «¡Esto es absurdo!», gritó Holbrook. «¡Está loca! Esto no es más que la venganza de una esposa celosa». Knight abrió el sobre y hojeó rápidamente el contenido. Su rostro permanecía impasible, pero sus pómulos mostraban tensión. «Señorita Prue», llamó sin apartar los ojos de los papeles, «¿sería tan amable de venir aquí?». Esther, que había estado intentando avanzar sigilosamente hacia la salida, se quedó paralizada. Su rostro se contorsionó de miedo. «Ya no sabía nada», susurró. «Fue Holbrook. Él me obligó a hacerlo». «¡Maldito mentiroso!», Holbrook gritó, tratando de liberarse del agarre de los guardias. «Fue idea tuya. Tú sugeriste el plan de las deslocalizaciones». Knight levantó la mano, deteniendo el altercado. «Creo que deberíamos trasladarnos a un lugar más privado», dijo con calma. «Invitados, por favor, sigan disfrutando. Solo ha sido un pequeño malentendido». Pero estaba claro que no era un malentendido menor. Knight hizo un gesto con la cabeza a los guardias, y estos agarraron con más fuerza a Holbrook, que seguía gritando y amenazando. Esther Prue, dándose cuenta de que era imposible escapar, le siguió obedientemente al interior de la casa. Audrey se quedó de pie junto a la piscina, mojada y temblando, pero sintiéndose extrañamente más ligera de lo que se había sentido en años. Alguien le arrojó una toalla sobre los hombros. Al darse la vuelta, vio al señor Chen, un inversor de Singapur, que la miraba con un respeto inesperado. «Es usted una mujer muy valiente», le dijo en voz baja, «y muy inteligente». «Gracias», respondió Audrey, envolviéndose más en la toalla. «Pero hice lo que tenía que hacer». «No todo el mundo tendría la fuerza necesaria», sacudió la cabeza el señor Chen, «sobre todo contra un hombre tan poderoso». Había algo en su voz que hizo recelar a Audrey. «¿Lo sabía?», preguntó. «¿Sobre las maquinaciones?». El señor Chen sonrió enigmáticamente. «Digamos que tenía mis sospechas. Pedí una auditoría independiente de la empresa antes de invertir.
pero usted fue más rápido que mis auditores. Antes de que Audrey pudiera responder, Silas Knight salió de la casa. Su rostro era sombrío. Señora Holbrook, dijo acercándose a ella, he llamado a la policía. Están de camino. Necesito que les cuente todo lo que sabe. Por supuesto, asintió Audrey. Se lo explicaré todo. Mientras tanto, continuó Knight, me gustaría ofrecerte ropa seca. Mi ama de llaves te acompañará fuera. Audrey asintió agradecida y siguió a la mujer mayor al interior de la casa. Al pasar por el estudio, oyó que Holbrook gritaba, «¡Te arrepentirás, Audrey! No puedes demostrar nada. Es tu palabra contra la mía». No se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, sus amenazas no tenían poder sobre ella. En la habitación de invitados, el ama de llaves le ofreció una selección de ropa, probablemente dejada por huéspedes anteriores. Audrey eligió un sencillo vestido negro que parecía ser casi de su talla. Tras cambiarse y secarse el pelo con una toalla, bajó las escaleras. La policía ya estaba en el vestíbulo. 2 agentes y un detective de paisano. Escuchaban atentamente a Silas Knight, que les mostraba los documentos de un sobre. Esther Prue estaba sentada en el sofá, abrazada a sí misma y con el rostro inexpresivo. Holbrook no aparecía por ninguna parte. «Ah, señora Holbrook», dijo el detective fijándose en ella. «Soy el detective Bryce. Necesito hacerle unas preguntas». «Por supuesto», asintió Audrey. «Pero antes, ¿dónde está mi marido?» «En el coche patrulla», respondió el detective. «Se resistió al arresto, así que tuve que calmarlo. Intentó escapar por la puerta trasera. Suerte que tenía seguridad». Audrey asintió lentamente. Era propio de Holbrook intentar eludir responsabilidades hasta el último momento. Pasó la hora siguiente respondiendo a las preguntas del detective, explicando cómo había descubierto las pruebas, cuándo había empezado a sospechar de su marido, qué pasos había dado para reunir información. El detective quedó impresionado por su actitud metódica y profesional. «Deberías trabajar para la policía financiera», dijo, cerrando su cuaderno. «Usted tiene talento». «Solo soy buena en mi trabajo», respondió Audrey con modestia. Una vez cumplidas todas las formalidades, salió. La fiesta había terminado, por supuesto. Los invitados se habían marchado después de la llegada de la policía. Solo quedaban algunos de los más curiosos, observando desde lejos. En la puerta había 2 coches patrulla con luces intermitentes. En uno de ellos subían a Esther Prue, que parecía completamente destrozada. Holbrook ya estaba en el otro. Al pasar Audrey, levantó la vista y sus ojos se encontraron. En sus ojos vio una mezcla de rabia, miedo y, lo que más le sorprendió, respeto. Era como si acabara de darse cuenta de lo que ella era capaz de hacer. Audrey se dio la vuelta y siguió caminando. Aquel hombre ya no tenía poder sobre su vida. «Señora Holbrook», la llamó Silas Knight. «Permítame ofrecerle un coche. Mi chofer la llevará a casa». «Gracias», asintió Audrey. «Pero si me permite, sería mejor ir a un hotel. No quiero volver a esa casa esta noche». Knight asintió comprensivo. «Por supuesto. Y una cosa más», le entregó una tarjeta de visita. «Llámame el lunes. Creo que tenemos un trabajo para ti en Quantum Software. Está claro que nos falta gente con tu perspicacia e integridad». Audrey cogió la tarjeta sin saber qué decir. Habían pasado demasiadas cosas en una sola noche y necesitaba tiempo para asimilarlas. Al entrar en el coche, sintió que la fatiga se apoderaba de ella. Pero era un buen cansancio, el cansancio de una persona que por fin se ha liberado de una pesada carga y puede respirar libremente. Fuera de la ventanilla empezó a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el techo del coche. La tormenta que prometía el aire de la tarde había estallado por fin, barriendo lo viejo y despejando el camino para lo nuevo. Audrey se apoyó en el frío cristal y cerró los ojos. Había mucha incertidumbre por delante, muchas preguntas sin respuesta. Pero de una cosa estaba segura: nunca más permitiría que nadie la hiciera sentirse inferior. Nunca más se callaría cuando viera injusticias. Nunca más volvería a la vida que había llevado en los últimos años. Audrey se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana del hotel. Durante los primeros segundos no pudo darse cuenta de dónde estaba, y entonces los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundarla con renovado vigor. La fiesta de empresa, la piscina, Holbrook gritando, «¡Nada, perdedor!», un sobre de pruebas, la policía, el arresto. Se sentó en la cama,
rodeándose las rodillas con los brazos. ¿Y ahora qué? Toda su vida había dado un vuelco en una noche. Ya no era la esposa de un ejecutivo de éxito. Ya no estaba la casa en la que había vivido los últimos 6 años. Ya no había nada definitivo. El reloj de su mesilla marcaba las 9 de la mañana. El teléfono de Audrey estaba apagado. No quería hablar con nadie conocido. No estaba preparada para preguntas, juicios, curiosidad. Pero esconderse para siempre era imposible. Tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Se duchó, se puso el vestido negro de ayer, cortesía de Silas Knight, y bajó al vestíbulo